Muy bien, vamos a leer un pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila, hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey.
Este es un pasaje sumamente relevante para la vida cristiana. Es un pasaje tal vez difícil de enfrentarnos a él, ¿verdad? Por ciertas cosas que dice ahí. En este pasaje existe una comparación, que es lo que quisiera darle hoy importancia, ¿verdad? Existe una comparación que podemos hacer entre Saúl y cada uno de nosotros. Tenemos un enemigo común que tenemos que derrotar. Existe un mandamiento explícito por parte de Dios de derrotar a este enemigo común. Y Amalek es un tipo de la naturaleza caída del hombre. Esta frase, naturaleza caída del hombre, o naturaleza pecaminosa, como la mencionamos muchas veces, no viene tal cual en la Biblia, esa frase. Pero la idea sí existe en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, cuando se refiere a esta naturaleza caída, le llama la carne. También le llama el viejo hombre. Y la pregunta que pues sería obligada a hacernos, ¿verdad?, para poder entender mejor este pasaje, es ¿cómo es Amalek semejante a la naturaleza caída del hombre? ¿Por qué podemos decir, verdad, que Amalek representa o es un tipo de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, ¿verdad?, de nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, todas las ocasiones donde se menciona Amalek en la Biblia, se manifiesta que ese pueblo se opone a Dios, siempre. Se opone a la voluntad de Dios, se opone al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, versículos 14 y 16, vemos que así fue. Porque dice estos tres versículos, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así también, ¿verdad? De igual manera, la naturaleza caída del hombre siempre está en oposición a Dios. Siempre, ¿verdad? Por eso nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que de este versículo, pues nos manifiesta que la naturaleza caída, ¿verdad?, la carne, como lo llama aquí, está en directa oposición a Dios. Siempre, ¿verdad?, se opone a Dios. También, por ver otro ejemplo, ¿verdad?, de esto, Amalek es semejante a la naturaleza caída del hombre en que ataca las áreas más débiles. Y en el caso de Israel, vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, cómo sucedió, ¿verdad?, que atacaban lo más débil del pueblo, diciendo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Como hombres y mujeres caídos, ¿verdad?, la Biblia nos enseña
Y también, ¿verdad? Lo podemos constatar por experiencias propias, ¿verdad? Que tenemos una inclinación hacia el mal. La inclinación hacia el mal no es la misma en todos los casos, ¿verdad? Algunos tienen problemas con las adicciones, otros tal vez con la envidia, con el orgullo, etcétera, ¿verdad? No todos tenemos las mismas inclinaciones hacia el mal. Y en Mateo capítulo 26, versículo 41, vemos cómo, pues esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que tenemos, que está viciada, ¿verdad? Y que está caída, pues también actúa de una manera similar a como actuó este pueblo, ¿verdad? De Amalec. Dice Mateo 26, 41, dice, el Señor Jesucristo les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. La carne es débil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde caemos, donde somos tentados y no resistimos, ¿verdad? Y terminamos cometiendo pecados que después, pues vemos que dañan, ¿verdad? Aún a las personas que amamos, porque estamos inclinados hacia el mal, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Finalmente, un tercer ejemplo es de que Amalec, que es semejante a la naturaleza caída del hombre, está en el libro de Esther, donde leemos sobre Amán, el cual era un amalecita y buscaba la autoexaltación, ¿verdad? Amán era de la descendencia de los amalequitas, ¿verdad? Amalecitas, perdón. Y entonces en Esther capítulo 3, versículos 1 al 10, leemos la manera en la que este hombre actuó, ¿verdad? Dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Igual que los amalecitas, ¿verdad? Busca a la autoexaltación, ¿verdad? Busca ser exaltada, ¿verdad? La naturaleza caída de los hombres no tiene problemas cuando un hombre en particular es reconocido por alguna grandeza que hizo, ¿verdad? Por algún logro. Pero la gente se enfurece cuando en vez de tomarse el logro, ¿verdad? O la autoexaltación, una persona le da la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces esto molesta, ¿verdad? A una persona que no tiene a Cristo, su naturaleza humana, ¿verdad? Su naturaleza caída le molesta esto. Porque la naturaleza caída de los hombres busca exaltarse, busca ser merecedora, ¿verdad? De aquellas cosas que tiene o que logra. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9,
Nos dice la Escritura, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Teniendo fe, ¿verdad? Y esto, la fe, no de vosotros. La fe no viene de nosotros, ¿verdad? Sino que es un don de Dios. O sea, cuando leemos la palabra de Dios y la creemos, entonces se produce fe en nuestra vida. Ni siquiera la fe es nuestra, ¿verdad? Es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación de Dios no es por obras, no hay nada de lo que una persona se pueda gloriar, ¿verdad? Sino que es completamente proveniente de Dios, ¿verdad? Proviene de Dios y todo lo hizo Dios, ¿verdad? Para que una persona se pueda salvar. Y esto crea en la naturaleza humana, en la naturaleza caída, un problema, ¿verdad? Porque quiere ella misma, pues, hacer obras, ¿verdad? Quiere ganarse las cosas. Por eso la naturaleza caída de los hombres se aferra a la religión. Porque a través de ella quiere ganarse la salvación por medio de las obras. La religión ha sido un instrumento que Satanás ha usado para engañar a los hombres, para decirle a los hombres que ellos pueden, por sus buenas obras, ganarse la salvación. Pero la Escritura es muy clara en esto, ¿verdad? Pero esto tiene sentido porque de la manera que actuó Amán, pues vemos que nuestra naturaleza pecaminosa pues actúa de la misma manera, ¿verdad? Y tiene las mismas inclinaciones de autoexaltarse y de buscar pues un lugar, ¿verdad? Donde se merezca, ¿verdad? Las cosas que tiene. Entonces, si Amalek es un tipo de la naturaleza caída de los hombres, entonces es muy importante entender que si no derrotas al enemigo, él te derrotará a ti. Por eso titulé el mensaje del día de hoy, no falles como Saúl en derrotar al enemigo. No falles como Saúl en derrotar al enemigo. Y en primer lugar, no falles como Saúl en derrotar al enemigo, porque las victorias parciales no son victorias. Las victorias parciales no son victorias. ¿Y a qué me refiero con esto, verdad? Bueno, en el versículo 9 de nuestro pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y menospreciable, destruyeron. O sea, Saúl destruyó lo vil y menospreciable. Y hay cosas de la naturaleza caída que tenemos como hombres que nadie desea tener. Nadie desea ser una persona celosa, ¿verdad? Tener envidia, tener adicciones, tener ira, ¿verdad? Tener problemas de ira, tener problemas con el miedo, ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad? Quisiera deshacerse de esos problemas que están en su ser. O sea, son cosas viles y despreciables. El error más grande de Saúl fue el no obedecer a Dios.
O sea, su obediencia fue a medias. Lo cual vemos que el mismo pasaje nos revela que fue una desobediencia, ¿verdad? Obediencia a medias es desobediencia, ¿verdad? No podemos obedecer solamente a Dios en lo que nos conviene, en lo que querramos, porque estaremos desobedeciendo. El error que lo llevó a obedecer a medias fue considerar que había algo bueno en Amalec. Ese fue su gran error. Él consideró que había algo bueno en Amalec. Por eso dice que el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. O sea, ellos consideraron que eso de Amalec no estaba malo, ¿verdad? O sea, como si supieran más que Dios, ¿verdad? Dios decía, destruye todo, ¿verdad? No hay nada en Amalec que es bueno, ¿verdad? Hay que destruirlo todo. Sin embargo, ellos no lo vieron así. Ellos creyeron que había cosas en Amalec que eran buenas, ¿verdad? Y entonces perdonaron al rey y perdonaron a los animales, ¿verdad? Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Aplicándonos ahora sí a la vida nuestra, en cuanto a nosotros, ¿verdad? Una aplicación en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, en cuanto a nuestra naturaleza caída, es que intentar servir a Dios a través de nuestra naturaleza caída es intentar servir a Dios en nuestras propias fuerzas. Y no se puede, ¿verdad? Es imposible para el hombre servir y agradar a Dios en sus propias fuerzas. Es imposible para el hombre servir y agradar a Dios con su naturaleza caída. Cuando pensamos en la naturaleza caída, la tendencia es en pensar en las inclinaciones pecaminosas de ella, ¿verdad? En lo vil y en lo menospreciable. Pero existe un aspecto de nuestra naturaleza caída que es capaz de mostrar, entre comillas, ¿verdad?, buenas cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, algo que nosotros vemos mal, ¿verdad?, y que tenemos un problema en este país, ¿verdad?, es que pensar en el crimen organizado, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué buscan los jefes del crimen organizado en sus trabajadores, ¿verdad? ¿Qué buscan en ellos? Bueno, pues buscan que sean feroces, ¿verdad? Que tengan una gran capacidad de violencia, que tengan una capacidad de imponerse a los demás. Pero también buscan buenas cosas, ¿verdad?, entre comillas. El jefe del crimen organizado busca personas que sean leales, busca lealtad, busca astucia, busca valentía. No son cosas malas. Busca altruismo, ¿verdad? O sea, aún los criminales, ¿verdad?, tienen cosas buenas. Porque así es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Tiene algunas cosas, ¿verdad?, que podemos llamar buenas entre comillas, pero son imposible, ¿verdad?, vivir a través de ellas y agradar a Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que no hay nadie que sea bueno, ¿verdad? Por eso ese hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, verdad?
Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ¿verdad? Sino solo Dios. O sea, la manera en la que contestó Jesucristo, pues vemos que la bondad, ¿verdad? Podemos hablarla dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Pero la bondad absoluta solamente está en Dios. Los hombres somos incapaces, ¿verdad?, de tener verdadera bondad o ser buenos, porque estamos inclinados hacia el mal. Porque mientras nos está yendo bien, actuamos bien, ¿verdad? Hacemos las cosas correctas. Podemos llegar a ser personas, pues, en la sociedad, que son personas que se tienen en buen alto concepto, ¿verdad? Pero en el momento que llegan los problemas, en el momento que llega la prueba, nuestras inclinaciones terminan saliendo, ¿verdad? Y podemos con mucha facilidad hacer el mal. La vida bajo el control de la carne, la vida bajo el control de esta naturaleza caída, es capaz de traer religiosidad, pero no vida. En los tiempos del Señor Jesucristo estaban llenos de líderes religiosos, ¿verdad?, que chocaban con el Señor Jesucristo, que vivían vidas legalistas, ¿verdad? Vidas que para los demás parecían como buenas. Pero el Señor Jesucristo conocía muy bien a ellos, ¿verdad? Conocía sus corazones y conocía las cosas ocultas que los demás no podían ver. Por eso, aún los líderes religiosos, ¿verdad?, tratando de agradar a Dios con su naturaleza humana, con su carne, con su naturaleza caída, no podían, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, vemos un ejemplo de esto. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, ¿verdad? Entonces, estos hombres de los que habla aquí, daban limosnas, pero lo que hacían estaba bien, ¿verdad? La manera en lo que lo hacían era lo que estaba mal. Solamente que la gente solamente veía lo de afuera, ¿verdad? El acto. Pero ignoraban las motivaciones, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo las revela, ¿verdad? Dice, los hipócritas, hablando de ellos como hipócritas, dice que aman, ¿verdad?, ser alabados por los hombres. Eso era lo que los motivaba. Sentirse superiores, ¿verdad?, a los demás. Digna representación, ¿verdad?, de Amán. Digna representación de una naturaleza caída. Y en Lucas capítulo 8, versículos 9 al 14, vemos otra situación semejante, ¿verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana.
doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Hizo algo bueno el publicano? Lo único bueno que hizo, pienso yo, fue reconocer su condición y decir, sé propicio a mí, pecador. Sin embargo, el otro, ¿verdad? El fariseo confiaba en sí mismo. No se creía pecador. No se consideraba pecador. Por eso es que el otro descendió a su casa justificado antes que el que no se consideraba pecador, ¿verdad? Porque no habría, ¿verdad?, en él la convicción de que tenía una naturaleza pecaminosa y que pues era pecador. Y a pesar de esto, ¿verdad?, vemos que el hombre en el pueblo judío pues buscaba a través de la religión llegar a Dios, ¿verdad? Pero a través de cumplir la religión. Como existen muchas religiones, ¿verdad?, que eso están intentando hacer para agradar a Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice, ¿verdad?, en Isaías capítulo 16:6, una y otra vez, ¿verdad?, la palabra de Dios revela que no se puede, ¿verdad? No podemos por nosotros mismos, con nuestra naturaleza caída, poder agradar a Dios. Aún en las cosas que consideramos que podrían ser buenas, ¿verdad? Haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Somos pecadores, ¿verdad? Nuestras justicias, dice Isaías, dice, si bien todos somos como suciedad, dice, y nuestras justicias, y lo mejor de nosotros, como trapo de inmundicia, ¿verdad? Como vimos que le pasó a ese hombre, ¿verdad? En el capítulo anterior que leímos, a este fariseo, que se sentía justo, ¿verdad? Y se creía superior a los demás. Como vemos en el hombre que hacía algo bueno, como dice aquí, dar limosna, y lo hacía para que los demás lo vieran, ¿verdad? Para que lo engrandecieran los demás. O sea, no hay nada bueno, ¿verdad?, en nuestra naturaleza caída. Aparentemente, las personas pueden vivir vidas ciertamente morales, ¿verdad? Pero su inclinación siempre será hacia el mal, ¿verdad? Y el gran problema de Saúl, ¿verdad?, fue creer que había algo bueno en Amalek, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay absolutamente nada, ¿verdad? Así también nosotros debemos de tener esa claridad de que no hay nada bueno en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, en nuestra carne. Porque en el momento que nos damos cuenta de esto, ¿verdad?, entonces vemos a los demás como Dios realmente los ve, ¿verdad? Recuerdo una persona que asistió aquí hace mucho tiempo. Yo estaba muy chiquito, ¿verdad? Bueno, ni tan chiquito, pero recuerdo que su abuelita, pues nunca había escuchado de la palabra de Dios. Y entonces
esta persona decía, ay, pero pues mi abuelita decía, yo creo que se va a ir al cielo porque la verdad es que es muy buena persona. Y entonces, pues se me vino este pasaje, ¿verdad?, a la mente de que Saúl, ¿verdad?, creyendo que había algo bueno en el pueblo de Amalek. No hay nada bueno en las personas. Lo que aparentemente hay bueno, no lo es. Porque el problema del hombre está en el hombre. El hombre, los problemas del hombre están en él, ¿verdad? Podemos nosotros tratar de evitar que nuestros hijos estén en contacto con personas que pues son de muy mala influencia, ¿verdad? Creo que eso es algo sabio que hacer. Sin embargo, el problema más grande no está a veces en las personas que están alrededor de nuestros hijos, ¿verdad?, sino que es en ellos mismos. Porque el Señor Jesucristo lo mostró, ¿verdad? Lo enseñó, diciendo que ¿de dónde vienen las cosas? Dice, ¿dónde vienen los problemas? Pues del corazón, ¿verdad? De dentro del corazón salen los crímenes, de dentro del corazón sale la ira, de dentro del corazón sale la envidia. Entonces, el problema es que tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Una naturaleza inclinada hacia el mal. En segundo lugar, no falles como Saúl en derrotar al enemigo. No falles como Saúl en derrotar al enemigo, porque Dios te ha equipado para tener victoria. O sea, Dios nos equipó, ¿verdad?, para vencer a este enemigo. Y una pregunta que siempre nos debemos de hacer, ¿verdad? Todas las personas que leemos la palabra de Dios, la Biblia, es ¿en qué momento de tu vida sucedió esto? ¿En qué momento Dios te equipó para tener la victoria? Porque no nos equipó para tener la victoria desde el momento que nacimos. Esto no es así. Sino que hubo un momento, ¿verdad?, donde Dios nos dio estas cosas. Y podemos ver en la historia, en Juan capítulo 3, versículo 3 al 10, que es la historia de Nicodemo, cómo ahí nos enseña algo muy importante, ¿verdad?, que debe suceder en todo tipo de hombre y mujer, ¿verdad?, en esta vida. Dice en Juan capítulo 3, versículos 3 al 10, perdón, 1 al 10, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, un hombre religioso de los principales, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La verdad es que esta es una gran revelación que tenemos en la Biblia, en los evangelios, de lo que sucede en el interior de los hombres. Nosotros tendemos a ver solamente el exterior, ¿verdad?, de las personas, pero suceden cosas en el interior de los hombres que no se pueden ver con tanta facilidad, ¿verdad? Eventualmente creo que sí se dejan ver, pero no es fácil distinguirlo, especialmente si no conocemos una persona, ¿verdad? Si ha pasado por un cambio en su interior. Sin embargo, aquí vemos que siendo este hombre, un hombre que conocía la Escritura, que conocía el Antiguo Testamento,
Jesucristo le revela algo que no sabía, ¿verdad? Y que le dijo, os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a veces parece que no concuerda, ¿verdad? Cuando leemos por primera vez estos versículos, pues después de que Nicodemo le hace su introducción y le dice al Señor Jesucristo que viene de Dios, Jesucristo le contesta algo que parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pero lo increíble es que, pues no le dijo Nicodemo, oye, ¿de qué estás hablando, verdad? Sino que obviamente había algo en su corazón que Jesús conocía, ¿verdad? Y Jesús se lo contestó. Pero Nicodemo no lo entendía. Porque las cosas de Dios se necesitan discernir de manera espiritual, ¿verdad? Y Nicodemo era un hombre con naturaleza humana, con naturaleza caída. Por eso no podía entender bien las cosas de Dios. Y le dice, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo lo tomó literal, ¿verdad? Que iba a volver a nacer físicamente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le aclaró, ¿verdad? Que no se refería a esto. El que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Todos nosotros nacemos en este mundo y nacemos de la carne. Nacemos con una naturaleza inclinada hacia el mal, con una naturaleza caída. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces Jesús le plantea algo que él necesita. Y es un nuevo nacimiento, pero ya no en la carne, ¿verdad? Sino espiritual. Un nacimiento que sucede en el interior de todas las personas que entregan su corazón a Jesucristo, que reconocen que Jesucristo murió por sus pecados y que Él puede salvarles, ¿verdad? Y ponen su confianza en Él, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que aquí vemos aquello con lo que Dios nos ha equipado, ¿verdad? Que es, pues, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Una vida espiritual. Entonces, cuando una persona nace, solamente tiene una vida, ¿verdad? Que es su vida en la carne, terrenal. Una vida con una naturaleza caída, ¿verdad? Como lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bueno, este versículo es muy importante porque el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán. Y por el pecado, dice, la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces, este hombre le atribuye esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esta naturaleza caída que nos heredó. Fue la herencia que tuvimos de Adán, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Por eso, nosotros no somos pecadores porque pecamos, ¿verdad? Sino pecamos porque somos pecadores.
porque tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal. Por eso cuando una mujer y un hombre procrean, engendran un hijo o una hija, a través de este versículo vemos que la semilla que pone el hombre en la mujer contiene esta naturaleza caída. Por eso es muy importante, ¿verdad? El hecho de que cuando el Señor Jesucristo tomó un cuerpo humano y nació de una mujer, debía de ser de una mujer virgen, como la manifestó la profecía, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no nació con una naturaleza como la de nosotros, ¿verdad? Que heredamos de Adán, sino que nació el Señor Jesucristo de una manera milagrosa. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, empezó durante miles de años antes, ¿verdad? Empezaba Dios a manifestar el plan que tenía para los hombres. Y aquí dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, la semilla que fue puesta en la mujer no fue por un hombre. Porque si así fuera, el Señor Jesucristo también tendría una naturaleza igual a la de nosotros, ¿verdad? Una naturaleza caída. Pero el Señor Jesucristo nació de una manera diferente, ¿verdad? A la manera que nacimos todos los hombres. Y en Lucas capítulo 1, versículos 31 y el 35 nos revela la razón, ¿verdad? Por la cual menciona aquí que este ser que nacería sería de una virgen, ¿verdad? Dice, y ahora concebirás en tu vientre, hablándole a María, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si no he tenido relaciones, verdad? Con un hombre. Respondió el ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, significa que el Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de María. Una semilla diferente a la de todos nosotros, en la que nacimos todos nosotros, ¿verdad? Una semilla sin la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sin la carne, semejante a la carne, semejante a nosotros en lo físico, pero sin pecado, ¿verdad? Sin inclinaciones pecaminosas. Y así fue como nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y siendo así el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo es capaz de salvar a todos los hombres, porque Él, sin tener pecado en su vida, viviendo una vida perfecta, entonces Él pudo ser aquel que pudo salvarnos, ¿verdad? Porque, como comentaban, veamos la semana pasada, ¿verdad? Porque la justicia de Dios se tiene que cumplir. Y la justicia demanda castigo del pecado. Y entonces Jesús, siendo sin pecado, murió en nuestro lugar, ¿verdad? Fue castigado para que no tuviéramos que ser castigados. Y entonces el Señor Jesucristo da su vida por nosotros, y toda aquella persona que pone su fe en Él, que cree en Él, que reconoce que es pecador,
reconoce que no puede salvarse por sí mismo, que tiene una naturaleza inclinada hacia el mal, que lo bueno de ella, la Biblia misma lo llama, ¿verdad? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solamente en Jesucristo, ¿verdad?, podemos tener la salvación. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Es una criatura espiritual. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, se crea en él, en su interior, un ser espiritual. No lo podemos ver, ¿verdad?, físicamente, pero la persona lo puede experimentar. Y entonces, ese ser espiritual le permite vivir bajo el poder de Dios. Le permite agradar a Dios. Es un ser espiritual que está hecho para tener comunión con Dios. Es un ser espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que no hace lo malo, ¿verdad? Que hace siempre el bien. Y entonces, toda persona que tiene al Señor Jesucristo es una nueva criatura en Cristo y por lo tanto tiene, ¿verdad?, este poder de vivir la vida que a Dios le agrada, porque Dios le ha dado, ¿verdad?, una vida nueva, una vida espiritual. Y el apóstol Pablo, pues, hablando de estas cosas, habló de su experiencia propia, ¿verdad? Cuando él conoció al Señor Jesucristo y le entregó su vida, él empezó a vivir una vida que le agradaba a Dios. Pero en Romanos capítulo 7, versículo 9, llega un momento en su vida, y es un momento que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Que dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿A qué se está refiriendo esto, verdad? Que cuando él conoció al Señor Jesucristo y nació espiritualmente, él vivía controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Controlando esta nueva creación que había en su vida, y entonces hacía las cosas que agradaban a Dios. Hacía las cosas que cumplían la ley sin pensarlo, ¿verdad? Sin ni siquiera pensar en cumplir la ley. Hacía las cosas que a Dios le agradaban de una manera natural. Pero dice, pero llegó un momento que dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero cuando trató de agradar a Dios en sus propias fuerzas, entonces el pecado tomó poder de él. Porque había dejado de vivir bajo el Espíritu y empezó a vivir en su naturaleza caída, ¿verdad? Y entonces su naturaleza caída trató de agradar a Dios y no pudo. Porque es imposible, ¿verdad?, para la naturaleza del hombre, para la carne, agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces él, pues falló. Él empezó a hacer cosas que no quería hacer, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos enseña la Escritura que toda persona que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, ahora tiene dos naturalezas viviendo dentro de sí.
una naturaleza caída que todavía la tenemos porque está en este cuerpo. Nuestra naturaleza caída está en este cuerpo. Y una naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual que busca agradar a Dios. Y entonces existe una lucha, ¿verdad?, entre las dos naturalezas del hombre. Por eso debemos como cristianos tener temor de estar viviendo la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Porque podemos llegar a vivir controlados por nuestra naturaleza caída de manera religiosa, siendo legalistas, asistiendo constantemente, ¿verdad? Pero finalmente, cuando tratamos de agradar a Dios en nuestras fuerzas, vamos a terminar cayendo en grandes pecados, ¿verdad? Por eso, los pecados en los hombres, lo digo en general, suceden no de un día para otro, ¿verdad? Los grandes pecados, sino que tal vez una persona no deja de reunirse, sigue reuniéndose, sigue escuchando. Tal vez eventualmente, ¿verdad?, no lee la palabra con consistencia, pero de vez en cuando la lee, ¿verdad?, cuando escucha. Pero está viviendo la vida cristiana en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y finalmente, su naturaleza caída se va a inclinar hacia el mal, ¿verdad? Entonces vemos personas que cometen pecados que, pues, si no entendemos la Escritura, pues nos sorprenden, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo sucedió con esta persona? Si se veía muy normal. Porque nosotros solamente vemos lo de afuera, ¿verdad? No estamos viendo lo de adentro. Porque creer que la naturaleza caída tiene algo bueno es nuestro gran error. Debemos de tener temor de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, porque tarde o temprano caeremos en pecado. Porque somos pecadores, tenemos una naturaleza que está inclinada hacia el mal. Porque cuando entendemos esto, pues nos damos cuenta y somos cuidadosos, ¿verdad?, de nuestra vida, que no podemos descuidar la palabra de Dios, que no podemos descuidar la oración, que somos inmerecedores, que lo bueno que tenemos viene de Dios. No hay nada bueno en mí, ¿verdad?, sino lo que Dios ha hecho en mi vida. La naturaleza caída no mejora, sino que está habituada al mal, ¿verdad? Y entonces es nuestra responsabilidad hacerla morir en nuestra vida. Una persona que no tiene al Señor Jesucristo no tiene la capacidad de tener victoria sobre su naturaleza caída. Lo controla y siempre lo controlará. Tal vez lo haga una persona religiosa, pero no lo va a hacer una persona que agrade a Dios, porque no tiene la posibilidad. Sino que la única manera, ¿verdad?, de agradar a Dios, pues es a través de lo que Dios nos da, ¿verdad?, que es el nuevo hombre, ¿verdad?, que recibimos todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y finalmente quisiera leer un pasaje que está en Colosenses capítulo 3. Y en el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre con sus hechos? ¿Acaso podemos quitarlo de nuestra vida? No. La única manera de que nuestro viejo hombre ya no esté en nuestra vida es que o muramos y entonces el cuerpo se queda aquí, el cuerpo pecaminoso permanece aquí y nuestra alma va a Dios, ¿verdad? Y entonces es la manera en la que podemos deshacernos de este cuerpo pecaminoso, o cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vendrá y dice que aquellos que estamos con vida, vendrá por nosotros y seremos transformados con el Señor en el aire. O sea, este cuerpo no heredará la vida eterna, porque en este cuerpo radica nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y entonces cuando dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿a qué se refiere, verdad? Si no nos podemos deshacer de él estando aquí en vida. Pues se refiere a que despojarnos del viejo hombre es no vivir agradándole, ¿verdad? No vivir haciendo las cosas que le gusta hacer, satisfaciendo, ¿verdad?, sus deseos. Porque hay una alternativa, ¿verdad? Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo. Toda persona que tiene a Cristo tiene estas alternativas. Puede dejarse llevar por los apetitos y los deseos de su viejo hombre o de la carne, o puede revestirse, ¿verdad?, del nuevo hombre que tenemos y que Dios nos ha dado, ¿verdad?, cuando le conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y la manera en la que se actúa como en el viejo, con el nuevo hombre, ¿verdad?, con el hombre espiritual, nos la dice en los versículos 12 al 17, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. El nuevo hombre, ¿verdad?, como debemos vivirlo, vestirnos de amor, ser agradecidos, teniendo la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. Es nuestra decisión, ¿verdad? Deberíamos ser, creo yo, más humildes, ¿verdad?, en reconocer que tenemos una naturaleza que está inclinada hacia el mal. Por eso deberíamos ser cuidadosos unos con otros, ¿verdad? Y a veces una persona nos dice algo y no lo tomamos bien, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿por qué me estás juzgando, verdad? ¿O por qué me dices eso, verdad? O nos defendemos, ¿verdad? No, es que no fue así, no, es que no pensé esto así, ¿verdad? Cuando tal vez deberíamos meditar y decir, ¿estoy viviendo la vida cristiana en mis propias fuerzas?
Entonces estoy viviendo bajo mi carne, bajo mi naturaleza caída, porque si lo estás haciendo, pues la Escritura nos enseña, ¿verdad?, qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesarlo y vivir, ¿verdad?, como nos muestra aquí que deberíamos. Y si hacemos esto, ¿verdad?, creo yo que podremos traer fruto verdadero, fruto que pueda glorificar a Dios y que obviamente también pues sea un fruto que nosotros podemos estar, ¿verdad?, y gozar y poder deleitarnos, ¿verdad?, de las cosas que Dios puede hacer en hombres que son pecadores, pero que se han entregado al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y les ha dado una nueva vida. Muy bien, que Dios les bendiga.